con la aceleración angular del conjunto de partículas, que por cierto es lo que yo estoy buscando, indicadores globales, no ecuaciones individuales para cada una de las partículas, porque esto es intratable, porque hay muchísimas. Esto que estoy dando yo acá, que es simple, a mí y a cualquiera de mis colegas nos deja, ¿cómo les diría? Como con una cosa acá en el estómago. ¿Por qué? Porque esto es parte de una ecuación mucho más general que no se deduce así, que se deduce a través de una cantidad que yo todavía no puedo incorporar, que se llama el momento angular. Y esta ecuación, esto que me dio a mí, es una componente de una ecuación más general. Pero yo les voy a pedir que, por el momento, ustedes sean pacientes, esperen una semana. Yo dentro de una semana les voy a mostrar cómo se deduce esto con toda corrección, definiendo un indicador del movimiento de rotación del cuerpo rígido, un indicador vectorial cuya derivada va a estar ligada al torque total vectorial que hacen todas las fuerzas sobre aquel cuerpo. Esto no está mal, no está para nada mal, pero es una aproximación escalar simple de un problema que en general es mucho más complejo. Entonces, resulta que la conclusión que yo tengo que sacar es que lo que pone en rotación a los cuerpos, y eso sí lo muestra mi deducción, lo que pone en rotación a los cuerpos, cambiándoles la velocidad angular, sea porque se las aumenta, sea porque se las disminuye, el cambio de velocidad angular está caracterizado no solo por las fuerzas, sino por el torque. El problema de la puerta. Yo puedo hacer toda la fuerza que quiera, pero si no la torqueo, verbo que acabo de inventar, poniendo la fuerza donde debo, nunca le voy a generar aceleración angular. No se trata de que haga fuerza, se trata de generar un torque, que es una fuerza que permite la aceleración angular del cuerpo, o sea, su cambio de velocidad angular, sea para aumentarla o para disminuirla. Eso serán casos particulares. Muy bien, entonces, mi conclusión es que cuando yo voy a analizar ahora rotaciones de cuerpos rígidos, tengo que tener en cuenta que lo que genera la rotación, o sea, lo que lo saca de su movimiento, sea con omega 0 o el que tenga, lo que lo acelera angularmente es el torque total. Hay fuerzas que no dan torque, no, claro que no. Las fuerzas cuya dirección pasa por el origen de coordenadas, esas no dan torque. Y otras sí. Entonces ahora vamos a ver toda una serie de ejemplos que permiten manejar, más que manejar, permiten resolver los problemas de rotación al principio más simples, luego mucho más complejos. Las rotaciones se complican rápidamente, ustedes ya van a ver. Empecemos por este ejemplo. Entonces, nuestra conclusión, esto lo voy a dejar porque a veces lo voy a usar, es que la suma de los torques aplicados en el sentido del eje de rotación es igual al momento de inercia del cuerpo alrededor de ese eje de rotación por la aceleración angular. Fíjense bien que contra mi voluntad no le pongo un sombrero de vector a esta ecuación porque es una ecuación escalar aplicada a la rotación del rígido a lo largo de uno de los ejes. Muy bien, entonces vamos con este ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una cuerda
enrollada en un cilindro, una cuerda enrollada, una cuerda sin masa, muy livianita, enrollada en un cilindro que tiene radio R. Y en el otro extremo de la cuerda hay una masa M. Entonces se pide analizar el movimiento. Analizar el movimiento es una expresión general que quiere decir calcule todo lo que pueda calcular, que en este caso es con qué aceleración baja la masa M, con qué aceleración rota ese cilindro, cuánto vale la tensión de la cuerda y no mucho más. Entonces vamos a analizar el movimiento de esta cosa. Bueno, hay dos cuerpos. Está esto, que se supone que es un cilindro macizo de masa M grande y radio R grande, y está el cuerpito ese de masa M. Muy bien. ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir que sobre este cuerpo actúa el peso. Y actúa la tensión de la cuerda. Pero la tensión de la cuerda también actúa aquí tangencialmente, porque la cuerda está tensa. Hay una fuerza que actúa sobre este pivote, generada por su sujeción al techo. Y entonces yo voy a analizar este sistema por partes. Para este cuerpo es válida, esto es una partícula, entonces es válido que la suma de las fuerzas aplicadas sea igual a m por a. Y para este cuerpo que va a rotar con un sentido de rotación, que no hay duda cuál es, porque es el sentido de rotación que va a inducir la fuerza T jalando este cuerpo hacia abajo por fricción, es verdad, por fricción, pero es una fricción estática, ahí no va a haber deslizamiento. Entonces, esa tensión va a jalar este cuerpo y no lo va a bajar, porque está fijo por la acción de su pivote, pero sí lo va a hacer rotar. Entonces vamos a tener un fenómeno, un movimiento de rotación de este cuerpo alrededor de un eje fijo que es perpendicular al pizarrón, y vamos a tener el desplazamiento de este cuerpo bajo la acción de su peso y la tensión. Muy bien. ¿Qué tenemos para este cuerpo? La suma de las fuerzas aplicadas, que es igual a la masa por la aceleración del centro de masa, porque esto es un sistema de partículas, esto. Entonces, la suma de las fuerzas aplicadas a esa distribución de masa será la masa por la aceleración del centro de masa, esto es cero. Es cero. La aceleración del centro de masa de esta distribución de masa, ojo porque esto es un rígido ya, esto es un sistema de partículas. Esto no, esto es una sola, de masa m. Ok, entonces el centro de masa de este sistema no se mueve, pero ahora hay otra ecuación a tener en cuenta, que es esta, y es que la suma de los torques acá es I por alfa. Muy bien. En estos casos conviene ahora definir un sistema de coordenadas que me permita manejar el problema con facilidad. Evidentemente, esto va a rotar en el sentido que da la tensión, que da el torque de la tensión. O sea, esto va a rotar en el sentido de esta flecha, ¿verdad? Quiere decir que a mí me conviene que ese sentido, no es obligado, pero me conviene tomar ese como el sentido de rotación ya conocido,
que sería un sentido de rotación que da lugar a un eje de rotación que sale hacia ustedes. Entonces, a mí me convendría poner un sistema de coordenadas tal que este fuera el eje X y este fuera el eje Y, de modo que cuando X rota hacia Y, da el eje Z y omega está en el eje Z que sale hacia ustedes. Muy bien. Entonces, vamos a ver, ¿qué dice esta primera ecuación? ¿Quién da torque sobre este cuerpo? Solo la tensión. Esa fuerza F respecto de un eje que pasa por el centro de masas no da torque. ¿Y cuánto vale este torque? Vale el producto de la fuerza por el brazo de palanca. ¿En qué sentido? En el sentido R vector T. Imaginemos un vector de módulo R así. Porque es el vector que señala el punto de aplicación de la fuerza. R vector T, miren mis dedos, mira mis dedos para acá, R vector T da hacia ustedes. Quiere decir que el torque está en la dirección del eje Z. Entonces, resulta que ese torque que está en la dirección del eje Z es RT. R por T. Y eso tiene que ser igual a I por alfa. Donde I, ¿qué es I? I es el momento de inercia de esa cosa respecto respecto del eje que pasa por del eje de simetría. Si es un cilindro, eso es igual a un medio de m por r cuadrado. Ok. ¿Qué más tengo? Tengo esta ecuación. Tengo que mg en el sentido positivo del eje Y menos la tensión, porque la tensión está en el sentido negativo, es igual a m por a. Muy bien. Una, dos ecuaciones. ¿Cuántas incógnitas hay? 3. La tensión, la aceleración angular, la aceleración de caída. Me olvidé que no debía borrar que I, en ese caso, el momento de inercia de esa cosa es m por r cuadrado. Muy bien. Ecuación 1, ecuación 2. Evidentemente falta un vínculo acá, porque hay una ecuación que falta, porque son 3 incógnitas, alfa, A y T. Pero el vínculo no es difícil de encontrar, porque si hacemos un pequeño dibujo de la polea, cuando la polea gira un ángulo diferencial de φ, se desenrosca, por decir así, una cantidad de cuerda que es la que está en esta longitud diferencial S. ¿No? Cuando la polea gira y libera una cantidad de S de cuerda, es porque ha girado un ángulo diferencial de φ que está en la siguiente relación. ds es r de φ. Dicho en otros términos, cuando la polea gira de φ, libera una longitud de cuerda ds que cumple esta relación. Cuando gira el ángulo de φ, la parte de cuerda que estaba pegada acá arriba llega al punto donde se va a despegar. Y esa longitud de cuerda es la longitud del arco determinado por la curva exterior de la polea y el radio. Muy bien. Pero ese ds de cuerda que aparece vertical es el mismo ds que va a descender este cuerpo. Porque esta es una cuerda inextensible. Entonces, si aquí se libera ds de cuerda, esto baja una longitud de S. De lo contrario, es porque la cuerda es de goma.
que no es el caso. Entonces, la derivada segunda de S a t dos veces, derivando acá, tiene que ser igual a R por la derivada segunda de phi a t dos veces. Y la derivada segunda de S a t dos veces es, este S, es la longitud, la longitud de cuerda que ha aparecido, que es el aumento de coordenada vertical de este cuerpo. Quiere decir que esto es A y esto es R alfa. Esa es la aceleración angular y esta es la aceleración lineal. Quiere decir que encuentro el vínculo entre una y otra. No puede haber una aceleración lineal independiente de la aceleración angular de la polea. ¿Por qué? Porque la longitud de la cuerda impone esa relación. Muy bien, entonces, fíjense que yo tomé el eje de coordenadas de manera que cuando aumenta la longitud de cuerda, aumenta Y, el sentido de rotación es el positivo. Muy bien, ahora ya está. Ahora ya está, porque ahora lo que tengo que hacer, cuando agrego esta otra ecuación, y es que A es igual a R por alfa, ecuación 3, ya puedo resolver el problema. Entonces, para resolver el problema, me mudo de pizarra, me vengo para acá. Y, a ver, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar la ecuación 1 por R. Y entonces la ecuación 1 me queda I por R cuadrado. No, perdón. Me queda T por R cuadrado igual a I por alfa R, o sea que T por R cuadrado es igual a I por A, porque alfa R es A. Entonces, resulta que la tensión la puedo escribir como I por A sobre R al cuadrado. Entre la primera y la tercera multiplico esto por R, aquí me queda R cuadrado por T y aquí me queda I por alfa R, pero alfa R es A. Entonces la tensión me queda I por A sobre R cuadrado y entonces voy a la otra ecuación y me queda que mg menos I por A sobre R al cuadrado es igual a M por A. Y ahora me queda que mg es igual a M por A más I por A sobre R al cuadrado, o sea que mg es igual a A que multiplica a M más I sobre R al cuadrado, o sea que, creo que ya puedo borrar esto. Bueno, sigo acá, no borro nada. O sea que la aceleración, en definitiva, la aceleración es igual a mg sobre 1 más sobre, mg sobre m más I sobre R cuadrado. Ok, ese es el valor de la aceleración. Todavía
Todavía lo voy a modificar, voy a dividir todo por m. Y entonces me queda que A es G sobre, divido todo por m, 1 más I sobre m r cuadrado. Ojo que esta m chiquita, no es la masa de la polea, que es la m grande, que está el momento de inercia de la polea, depende de la masa y del radio. Y si es un cilindro, es mr cuadrado sobre 2. Alguien debió decirme que aquí me falta un factor 1/2. ¿Sí? Si es un cilindro, la polea, su momento de inercia es la masa de la polea por el cuadrado del radio entre 2. Solo si fuera un anillo, hubiera sido cierta esta expresión. Entonces, miren esto. Miren esto. Este es el resultado de la aceleración con la que cae el cuerpo. ¿Cuánto vale la aceleración de la polea? La aceleración angular. Bueno, esta aceleración entre R. Una vez que tengo una de las incógnitas, reencontrar las otras es muy fácil. Dime. Y porque yo tengo esta ecuación y multiplico todo por el radio. Me queda R cuadrado por T igual I por alfa por R. Pero alfa por R es A. Entonces, multipliqué todo por R, aquella ecuación, la primera, la de la polea, la multipliqué por R, acá está, para que esto fuera A. Entonces, puedo despejar la tensión para resolver las ecuaciones. ¿Sí? Ok, entonces, miren. Una vez que uno tiene A, uno calcula alfa, es A sobre R, y con alfa uno viene acá y calcula el valor de la tensión. O sea, ya están, de hecho, calculadas las tres incógnitas. Pero miremos, echemos un vistazo al resultado. La aceleración, si yo hubiera resuelto este problema en el curso anterior, yo hubiera dicho que el cuerpo cae con G. ¿Por qué? Bueno, el cuerpo cae con G porque yo hubiera despreciado el momento de inercia de la polea. Yo hubiera dicho, es una polea ideal. Bueno, entonces para mover una polea ideal, para acelerar una polea ideal de momento de inercia 0, no me hace falta tensión. Entonces, como no me hace falta tensión, no hay tensión que esté frenando el cuerpo y entonces cae libremente con G. Sí, para una polea de momento de inercia despreciable, sí. Pero si el momento de inercia no es despreciable, no cae con G, cae con una aceleración menor. ¿Por qué? Porque todo el trabajo de la fuerza externa, que es el peso y la fuerza F sobre la polea, todo el trabajo de esas fuerzas externas es el del peso, porque esta no trabaja. La única cosa que trabaja aquí es el peso. O sea, el cuerpo pierde energía potencial gravitatoria y gana energía cinética. Ajá, pero la energía cinética en física 1111 es la de esta cosa, pero aquí es la de esta cosa más la de la polea. Entonces es razonable que la aceleración de esa masa sea menor que la de la gravedad. En efecto, es menor teniendo en cuenta esta expresión. Muy bien, vamos a otro ejemplo. Bueno, sí, el momento de inercia es el que corresponde. Si te dicen que es el de una polea, es un medio de mr cuadrado. Si te dicen que es un anillo o una esfera, el que sea. Aquí hay que poner el que corresponda. ¿Sí?
Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a suponer ahora que el problema del yoyo, ¿no? Vamos a suponer que tenemos un cilindro, esto, de radio R y masa M, que tiene una cuerda ideal arrollada y lo dejamos que se caiga. Entonces quiero calcular cuál es la aceleración angular y cuál es la aceleración del centro de masa. Entonces vamos a ver, este cilindro, que tiene la cuerda arrollada, está sometido a la acción de dos fuerzas, de su peso y de esta tensión. Esas son las fuerzas que actúan sobre el cilindro. Entonces yo voy a ver el movimiento de eso con las dos ecuaciones que conozco, la ecuación de torques para el cilindro y la ecuación de fuerzas para el centro de masa de ese cilindro. O sea que yo voy a decir que la suma de las fuerzas aplicadas es igual a m por la aceleración del centro de masa del sistema de partículas. Y voy a decir que la suma de los torques aplicados alrededor del eje de rotación, estoy con una ecuación que es una componente de una ecuación vectorial, o sea, por eso no le pongo sombreros de vector. La suma de torques en la dirección z, que ya voy a definir, es igual al momento de inercia alrededor de un eje que pasa por el centro del cilindro por la aceleración angular. Entonces vamos a ver, vamos a identificar las fuerzas. Ya están, no hay más que estas dos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que, obviamente, el cilindro se va a desenroscar en este sentido, va a rotar en ese sentido y va a caer. ¿Ah? Va a ir cayendo así. Muy bien, entonces voy a tomar eso como el sentido de rotación positivo. Voy a decir que este es el eje X, que este es el eje Y. Omega va en el sentido de rotación positivo y voy a las fuerzas que actúan sobre el sistema. ¿Quiénes son? Son la fuerza peso en la dirección vertical menos la tensión. El peso en la dirección vertical menos la tensión son las fuerzas que actúan sobre el centro de masa. Esta y esa. Y eso es igual a la masa por la aceleración del centro de masa. Muy bien. En la componente esto se da solo en la dirección que actúan esas fuerzas, que es la componente Y. Este es el vector aceleración centro de masa, entonces esto se lee suma de las fuerzas aplicadas en la dirección X igual a 0, suma de las fuerzas aplicadas en la dirección Y igual a mg menos t, igual a la masa por la aceleración del centro de masa,
suma